Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Miguel Ancho Bastós, economista y politólogo español. ¿Qué tal estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo. Voy a hablarte de una parte de la entrevista, va a ser sobre economía, otra parte sobre la política española. Y quería empezar por la economía y por la vivienda. ¿Qué te parece o cuáles son a qué dispararías para decir que está tan cara la vivienda? ¿Qué causas crees que son para que Ahí esté tan caro? las causas son múltiples, no hay ojalá hubiera una causa sola. Pero básicamente lo que debe haber es una simetría entre oferta y demanda, si no, no se explican esos precios. Es decir, creo que la oferta, o sea, la oferta de pisos en alquiler o la oferta de pisos en venta no es la suficiente para atender la demanda, sobre todo en las grandes ciudades españolas. Yo creo que ese es el problema. Normalmente se solucionaría pues, poniendo más pisos en alquiler o construyendo más, o modulando digamos, el tamaño de los pisos a la demanda. Es decir, la demanda también es cambiante. Mm. Es decir, lo que se espera de un piso hoy no es lo mismo que se pensaba de un piso antes. Es decir, antes el, un piso era para una familia más o menos extensa. Hoy son pisos como pues, para parejas, para familias pequeñas o para mucha gente sola. Mm. Pues claro, que la demanda tampoco es estable. Entonces, es muy difícil de predecir todo. ¿En qué sentido? Pues yo no sé dónde va a vivir usted. Por ejemplo, Mm. entonces Yo estoy en Zamora ahora mismo. ahora está en Zamora, pero dice, ahora mañana me voy para Madrid. Vale, que va para Madrid, pero ¿qué encuentra con usted en Madrid? O se va para, se para Gijón, o se va para Barcelona, o se va para Vigo, o se va para León. Es decir, ¿quién lo sabe? Pues usted que se marche y está en la casa esperando por usted. Ya, Entonces, si quiere una casa, tendrá que pujar por ella. sí. Y después, claro, la gente moderna pues se junta, se separa, pues, no sé si me explico, ¿no? Usted está en Sí. pareja, vale, se separa, pues ya hace falta dos casas. Entonces, antes hacía falta una. Entonces, claro, muchos fenómenos de estos de movilidad de las personas, de movilidad de parejas, etcétera, que son propios de la modernidad, pues claro que afectan a la demanda, porque claro, son muy difíciles de prever. Después, claro, vienen muchos inmigrantes de otros sitios, ¿vale? Y también están esperando la casa por ellos. Yo sé si van a llegar o no. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro, ¿No? ya, Y muy difícil. normalmente se concentran unos puntos y claro, tiran de los precios en esos puntos. Es que normalmente son ciudades grandes, pues dinámicas industrialmente, que hay trabajo, que hay vivienda, pero nadie sabe quién va a venir, cuántos van a venir, cómo va a venir. Se puede decir por otro lado, se retrae la oferta de alquiler, porque el alquiler ahora por las regulaciones que hay, pues es como más arriesgado que era antes. Pues todo eso suma, y si por encima se suman las restricciones a la construcción, que no deja construir más viviendas o no deja construir más alturas, etcétera, pues ahí tiene un desajuste entre oferta y demanda que sube los precios. Y cualquier medida de intervención aún agravará más el problema, no lo reducirá. Te quería preguntar también por el salario mínimo interprofesional. ¿Qué te parece ahora mismo? Es que el salario mínimo es un salario mínimo, de cierta forma, es un poco absurdo. Ya el salario mínimo a mí no es una idea que me guste mucho. Sobre todo si conocemos sus orígenes, que son para excluir a los inmigrantes del mercado laboral. Sí, creo que se inventó en Sudáfrica, Nueva Zelanda, a finales del siglo XIX, para que los inmigrantes tuvieran una barrera más y no compitieran con los trabajadores nativos. ¿No? Ahora se vende como un gran logro social. Pero claro, no es lo mismo un salario mínimo que quieren poner cerca de 1.200 euros, 1.200 y algo de euros. Pues en Zamora, que puede ser en Madrid, que puede ser en Bilbao, que puede ser en Jaén, que puede ser en otro sitio. Son 1.200 euros, pero no es lo mismo. No, Pero no es lo mismo, no por el nivel de vida que dé, sino porque tampoco la productividad en ambos sitios es exactamente la misma. ya, Es correcto. decir, a los austríacos nos gusta hablar de un concepto que es la estructura de capital, ¿no? Que es un concepto que dice que todo, nosotros no trabajamos como, es una forma, estoy simplificando muchísimo, ¿eh? Pero nosotros no trabajamos en el vacío. Trabajamos ayudados por todo un complejo sistema pues, de infraestructuras, de logística, de carreteras, de electricidad, de gas, de agua, de camiones, de maquinaria pesada, de maquinaria ligera, etc. Toda esa cosa de cualificaciones personales, etcétera. Todo eso contribuye a multiplicar nuestra fuerza física. O sea, nosotros trabajamos apoyados por todo un enorme complejo que multiplica nuestra fuerza por 10, por 100 o por 1000. Si no, no valdríamos nada. ¿Vale? Porque no todas las zonas de España tienen la estructura de capital, es exactamente la misma. Es decir, que un trabajador o una trabajadora en una zona, trabajando igual, siendo igual de competente, no produce lo mismo. Trabaja Ya, igual, pero no produce lo mismo. O sea, pero lo que se valora de usted no es usted, es el valor de lo que produce usted.
Si produce menos, va a producir menos. Algunas zonas el salario mínimo incluso ni afecta, porque los salarios ya, porque son sitios muy productivos, son muy desarrollados, los salarios mínimos ya casi ni se pagan. Pero en otras zonas equivale ya casi al salario medio. Entonces, claro, no, es muy desigual en España. Por eso también las tasas de paro en España son tan distintas. Ya, correcto. Y las tasas de paro de los jóvenes son tan distintas del resto. Pues en principio tendrían que ser semejantes a los del resto. Lo que pasa es que a un joven le es más caro producir lo suficiente para pagar el salario mínimo. El salario mínimo no son los 1.200 euros que se lleva usted a casa. Son 1.200 por 14 pagas dividido entre 11 meses. Más las cuotas empresariales a la seguridad social. O sea, usted tiene que producir por valor algo así. Cada mes que trabaja tiene que producir por valor de más de 2.000 euros. A usted llevar 1.200 a casa. Estoy hablando a ojo, ¿eh? Mm. Pero un joven recién llegado al trabajo o sin experiencia produce por valor de 2.000 euros. Esa es la cuestión. Entonces, ¿qué van a hacer con usted? No lo contratan. Mm. Entonces, claro, y en algunas zonas produce un trabajador en algunas zonas de España por valor de 2.000 euros. No, en algunas zonas Entonces, no. esas zonas, la tasa de paro es mucho más alta. Simplemente lo que hacen muchas empresas, por ejemplo, es promediar. Vale, pues le subo el salario mínimo a esto, pero no se lo subo a los otros. O sea, le subo el salario mínimo porque lo manda la ley, pero a los demás trabajadores no les subo lo mismo. Entonces, al final, lo que queda es una población cobrando cada vez más todo el salario mínimo. Pero claro, sin expectativa de mucha subida. No es una idea que me guste mucho. De hecho, muchos países no lo tienen y no le pasa nada. En Austria no lo hay, en Suecia no lo hay, en Dinamarca no lo hay, y no veo yo que les pase gran cosa. En Suiza no lo hay tampoco. En Suiza votó el pueblo contra el salario mínimo. También te quería hablar de otros temas. El tema de la inflación en España, ¿cómo lo ves? La inflación ahora ya no es un fenómeno solo español. Al estar en un espacio monetario europeo, la inflación no se genera solo en España, se genera en el espacio europeo. Lo que pasa es que la creación de moneda y crédito por los bancos centrales o todos los mecanismos que contribuyen a la inflación afectan de forma distinta en cada zona de Europa y afectan de forma distinta a cada sector en Europa. Pues hay sectores en España que tienen mucha demanda y ese exceso de dinero les afecta y a otros les afecta menos. Pero yo ahí no le he hecho la culpa al gobierno español. El gobierno español tiene poca culpa en la inflación, en este aspecto. La inflación en general. Puede ser que un precio pues suba más o suba menos, que tenga más o menos impuestos o que afecte, pero la inflación en general no es culpa del gobierno español, es culpa del Banco Central Europeo y de las políticas que desde ahí se desarrollan. A día de hoy es así. A ver, creamos dinerito para hacer guerra, creamos dinerito para las agendas todas que no se nos ocurren, ¿vale? Pues eso tiene consecuencias después. Creamos eurobonos, hacemos europréstamos, muy bien, ¿vale? Muy bien, ¿vale? Muy bien hecho. Bueno, y eso, nadie explica de dónde sale el dinero para esos europréstamos, eurobonos o todos estos dineros para financiar cosas que se le ocurre a la señora von der Leyen y a los demás, ¿vale? Pero eso tiene consecuencias después. Lo que pasa es que son desiguales entre las zonas, entre los sectores. Y cada gobierno tiene, cada ciudadanía tiende a culpar a su gobierno. Y otro gobierno, unos le culpan a la Comunidad de Madrid, otros al señor Mañueco de Castilla, otros culpan al presidente de la Junta, otros culpan al... No, porque al final, porque después se les agrega. La inflación en Galicia subió tanto, la inflación en Castilla y León subió cuánto. Y le echan la culpa... No, no es culpa del gobierno, es culpa de otras cosas. Es culpa de quien emite el dinero. Y ya no, España ya no emite dinero. ¿Qué te parece también cómo está subiendo, por ejemplo, todos los gastos de una compra básica? ¿A qué achacas también el crecimiento de la carne, el coste de la carne, la fruta? ¿Qué crees que se haya hecho que se eleve tanto en estos últimos años? Estamos viendo, estoy diciendo, si tú emites más dinero Mm. para financiar cualquier tipo de gasto, Mm. ¿no? Que se te ocurra, Mm. bueno, pues ese dinero acaba llegando a la economía y acaba concentrándose en una serie de bienes. Mm. Si la cantidad de bienes no se incrementa, esto, si no hay más fruta, si no hay más carne, si no hay más vestidos, si no hay más viviendas, la cantidad de dinero se incrementa, pues al final Mm. ese dinero puja por las cosas y las hace subir de precio. Mm. Ahí se debe todo este tipo de cosas. Tú restringes la oferta monetaria, es como la fruta baja rápidamente. Porque no bajan todos los productos igual, ni a la misma velocidad, igual que no suben todos los productos igual, ni a la misma velocidad, ni suben igual en todas las partes de Europa. O sea, para nosotros la inflación es un fenómeno básicamente monetario. No es un fenómeno de shocks de oferta ni de, como dicen algunos, ¿no? Que hay
hay cuellos de botella, cosas, no, es un fenómeno monetario. Tú quita dinero, tira dinero de circulación, vas a ver cómo los precios bajan. Te quería preguntar, porque claro, hay muy poca inversión en España de otras empresas, por ejemplo, en Castilla y León, que me encuentro yo. ¿Qué crees que hace falta para que atraiga el sector privado a invertir, que se construyan empresas, por ejemplo, en España? ¿Qué crees que hace falta para que se incentive? El incentivo tiene que ser negativo, no positivo. Tiene que ser, por ejemplo, un marco jurídico serio, que haya seguridad jurídica, que los gobiernos no incumplan las normas. Fiscalidad baja, por ejemplo, que los impuestos no sean muy onerosos. Hombre, si vas a invertir y me lo vas a llevar todo de impuestos, invierto en otro sitio. Tienes que tener, por ejemplo, un marco regulatorio claro y lo más simple posible, no atosigar a la empresa con un montón de reglas, normas o cosas por el estilo. Pues una fuerza de trabajo que sea seria, trabajadora, cumplidora, honrada, etcétera. Todas esas cosas, todo lo que contribuyen a crear un país serio. No hace falta mucho más, ni mucho menos. Y no es tan fácil de conseguir eso. Pero básicamente los antiguos decían que con impuestos bajos más o menos el país prosperaba. Tiene que tener razón. Yo incluyo también otros factores, ¿no? Pues esto, que sea la gente pues, trabajadora, seria, diligente, que haga las cosas bien, con calidad. Eso genera empresas que sean serios, que no sea la gente así incumplidora, ese tipo de cosas, todo ayuda. Pero básicamente, pues impuestos, una mano de obra seria y un marco regulatorio, claro. Y básicamente con eso ya el país empieza a prosperar. Prueben a bajar impuestos y prueben a desregular un poco, va a ser como Castilla y León prospera. Me voy también un poco a temas de política actual. ¿Qué te parece cómo está gestionando el gobierno actual la política española? Ah, yo estoy encantado. Y te va a sorprender, pero ¿por qué no hace nada? En el sentido de como tiene las manos atadas y hace un año que no es capaz de aprobar un presupuesto, no es capaz de aprobar estas leyes de reforma laboral, ni estas leyes de reducción de jornada, ni todo cuanto, claro, no gobierna. Gesticula, hace como hace muchas cosas, pero realmente como no hace nada, la producción legislativa es muy pequeña. Ahora, si eso me preguntas en cuanto a gestión económica, después, claro, después entraríamos en términos de opinión, pues si me gusta pues, tus escándalos todos que está teniendo, eso ya es otra cuestión. Pero que económicamente yo creo que estamos en una situación casi ideal. Mira lo que estoy diciendo. Porque, Ostras, sí. porque no hay posibilidad de hacer daño. Ostras. Los antiguos médicos decían, primero, no dañar. Y esto es lo que estamos consiguiendo. Primero no se hace daño. Decía un señor que conozco, decía, no, es que antes teníamos un montón de gente pues, a leer el BOE o a mirar reglas. ¿No? Hace años que no hay hace tiempo que no están todo el día creando leyes nuevas, que no están todo el día alterándonos el marco de producción nuestro. Entonces, claro, en ese aspecto, mira que esto a lo mejor no es lo que se espera de mí, ¿no? Pero quiero decir, yo creo mucho en los periodos de interregno, en los periodos en que no hay gobierno. Por ejemplo, cuando estuvo Rajoy también un año y pico sin gobierno, bueno, tú eres muy joven, no te acuerdas, hace unos años, Sí, hace tiempo, me acuerdo, sí, sí. estuvo sin gobierno España, o sea, sí tuvo gobierno. Había gobierno, pero no hacía leyes ni nada porque no podía. Bueno, pues también fue un año de crecimiento espectacular. Pero es que en Bélgica también pasó, estuvieron un año y pico sin gobierno y también el país creció como no había crecido nunca hace mucho tiempo. Es decir, puede parecer así como una broma, pero un poco de paralización de las leyes, un poco de paralización de la actividad del gobierno no es malo del todo. En ese aspecto es donde estoy, digamos, que no estoy enfadado con el gobierno actual. Podría ser peor un gobierno, a lo mejor de otro signo, que teóricamente podría gustarme más, pero que estuviera todo el día de activistas. O sea, prefiero como está Manuel que con un Montoro, por ejemplo. Claro, lo has dicho tú, la reducción de la jornada laboral, si lo hubieran llevado a cabo, ¿qué crees que hubiera pasado? A ver, una cosa que si mantienes el precio y trabajas menos horas, cada hora trabajada es más cara. Cuando una cosa es más cara, ¿qué pasa? Es que suben los precios, al final también. Una cosa es más cara, se compra más o se compra menos. Se compra menos. Pues ahí tienes la respuesta. Pero aparte de esto, yo no la critico solo por el aspecto económico, critico pues, solo por los valores que hay detrás. O sea, en un mundo hipercompetitivo, que el resto del mundo compite, nosotros trabajando durísimamente, trabajando para mejorar, haciendo cosas todo el día, produciendo en países del sudeste asiático, en China, Vietnam, nosotros estamos creciendo y tal, nosotros queriendo trabajar menos, así vamos a ser muy competitivos. Porque yo no valoro mal el trabajo. Sé que esto tiene muchas derivadas, etcétera. Es decir, pero el trabajo a mí no lo veo mal, no me parece mal que un joven como usted esté trabajando. Creo que está trabajando, que esté todo el día por ahí en las rave parties o en estas cosas que hay ahora, ¿no?
con todos os respetos, que tamén tendrá derecho a su parte, pero creo que é máis productivo a súa edad estar en estas cosas que en las otras. Primero porque aprende su oficio, que es ahora a su edad cuando él lo hay que aprender. Y está, hace relaciones, aprende el oficio, y no se, bueno, y no gasta el dinero en ese tipo de cosas y se convierte en una persona más productiva. Yo no sé qué le vende malo al trabajo. Si yo, como yo lo digo muchas veces de broma, pero digo, si estuviera 16 horas o 20 horas seguidas en una fiesta de estas, nadie le diría nada, ay, qué bien, el señor Alberto tiene derecho a divertirse y a pasarlo bien. Si estuviera 20 horas trabajando para aprender, para intentar esforzarse y ver cómo se maneja una máquina o cómo se readapta un informe, así, no, están explotando al señor Alberto. No, no, está aprendiendo y no está haciendo nada malo. No sé qué tiene de malo eso. Sé que hay casos de conciliación, sé que hay otro tipo de cosas. Sé que hay una vieja historia, creo que fue, creo que fue la casa Kellogg's, lo que fabrican cereales en Estados Unidos, Sí, hace sí. mucho tiempo. Decidieron también recortar la jornada para experimento, porque el señor Kellogg era así un señor como muy innovador en la empresa. Redució la jornada. Los obreros quisieron volver a la jornada de antes. Primero porque decían que gastaban el dinero, tenían todo allí, al final acababan gastando el dinero en la taberna y acababan gastando el dinero que ganaban. Y después, claro, que no quería estar todo el día en casa tampoco, que las mujeres, es una forma de hablar de antes, ¿eh? Como que las mujeres que los echaban de casa, que no los querían allí. Que al final estaban todo el día en la calle o gastando, etcétera, que preferían estar trabajando que podemos hacer algo productivo. Fue real esto, ¿eh? Fueron los obreros que quisieron volver a trabajar. Y puede parecer una Correcto. broma, y puede parecer así una cosa, ay, qué fascista. No, a ver, estoy diciendo que no sé qué tiene de malo el trabajo, me lo hay que explicar. Ya sé que hay que hacer otras cosas en la vida, pero trabajar también es parte de la vida y trabajar también es hacer algo por los demás, es hacer algo productivo por los demás, crear, hacer cosas, etc. Aparte, que muchos de este supuesto incremento del ocio van a necesitar más trabajo. O sea, para que una persona esté ociosa tiene que trabajar otros. O sea, para que yo esté ocioso en el bar, tiene que haber un montón de camareros a servir, o tiene que haber un montón de personas en las salas de cine a poner cine o a buscarme diversiones. Es decir, o sea, no acabo de entender yo qué tiene de malo trabajar. Antes se veía como una virtud. Es decir, esta Mm. persona es muy trabajadora y se decía que un joven tiene que ser trabajador para aprender a manejar en su pequeño mundo las cosas. Ahora parece que es una maldición el trabajo. No trabajar para vivir, como si el trabajo fuera la muerte, una cosa así. Y eso no estoy de acuerdo yo, por lo menos esa visión tan negativa del trabajo. No lo veo solo mal, solo por un aspecto económico, que es como se pinta, no, es que la productividad, no sé qué, no. Aparte de que es correcto, si usted trabaja menos horas, su productividad disminuye, así de siempre. Porque me dicen, no, es que trabajando menos se produce más, si trabajando menos se produjera más, poco esperar a la ley del gobierno. Ya las empresas habrían puesto esa norma antes, ¿no? Ya no esperarían a la norma, ya lo harían antes. Si producimos más así, ¿para qué esperamos a la norma del gobierno? Si hace eso es porque normalmente no incrementa la productividad. Si producimos menos, somos menos ricos y ganaremos menos, claro. También, ¿qué te parece el trato que se le da a los autónomos llevándolo a lo económico, a lo que tienen que pagar y cotizar? Lo mismo es una especie de vaca lechera. Como los consideran como empresarios, pues entonces los tratan como empresarios, como si un señor que tiene una fontanería o tiene un taller de aluminio o tiene un pequeño comercio fuera así como fuera como un navar, como esos señores así de Silicon Valley. Entonces parece que hay que tratarlos como ellos, entonces, esquilmarlos lo máximo posible. Además, yo creo que parte de una desconfianza del gobierno hacia ese tipo de empresarios. Parece que yo creo que el gobierno piensa que los está estafando siempre. Entonces intenta poner normas para que no todo eso, y claro, sobreactúa, claro, pero es una desconfianza muy grande del gobierno. Desde luego, si, digamos, elimina ese factor de emprendimiento, que es la pequeña empresa, que si a lo mejor un joven como usted o como tú quiere montar un negocio, pues empezará de autónomo, no va a empezar con una gran multinacional. Que todas las multinacionales empezaron algún día como pequeños negocios. Mm. Ninguna empresa de las que veo ahora grande nació grande, grande, grande. Todas estas empresas que vemos ahora grandes nacieron en garajes y cosas así de chicos como tú que estaban allí jugando con ordenadores y haciendo cosas, haciendo redes sociales o haciendo cosas, y después que fueron creciendo y fueron estas cosas, pero empezaron de pequeños. Y ya lo mato de pequeño, mal negocio vamos a hacer. Siempre tiene que empezar de pequeño autónomo. Mm. Por ejemplo, ¿qué te parece el crecimiento que ha tenido Mercadona? Por poner un ejemplo de esto que estás Mercadona explicando tú. era un señor, hijo de una señora que tenía una tienda. Correcto. Es que todas Mm. las tiendas son así. Estos imperios que vemos de Inditex era un señor y su esposa que cosían batas. Mm.
en su casa. Las cosían bien baratas, empezaron a ver los negocios, supongo que tenían habilidad y lo hicieron más grande. Pero es que estos de Mercadona, como muchos otros empresarios de supermercado que se ven en España, son hijos de tenderos o nietos de tenderos, que es que miraban cómo hacía su padre y decían, esto lo voy a hacer yo más moderno, lo voy a hacer mejor. Y que muchos negocios son así. McDonald's es un bar pero cambiado de forma. Correcto. Y así empezó. Y después, claro, se creó un franquicia y todo eso, pero muchas empresas pequeñas nacen así. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo hace, vende mejor que otros, tienen unas ideas que no se nos ocurren a otros, etc., pero no nació ninguno de ellos grande. ¿Eh? Cuando yo tenía tu edad, eso, el Mercadona no existía. O sea, no existía tal como es ahora. Eran unas tiendas que había en Valencia. Y cuando yo Sí, era muy recuerdo pequeña. Zara y Inditex, que eran unas tiendas que había en Coruña y en Vigo, unas tiendas, y además ni siquiera situadas en las zonas buenas. Eso sí, llenas de gente porque eran muy baratas. Lo recuerdo yo así a tu edad. Mira ahora, pero sí que eran unas tiendas, no eran un emporio como es ahora. Es más, se comió a empresas mucho más grandes que ellas. Pues si una persona tiene la habilidad de hacer esas cosas, por qué la frenas? Tú a un violinista que toca muy bien no le atas una mano para que toque peor. A un futbolista que Claro. juega bien no le atas una pierna para que juegue peor. Intenta sacar el máximo provecho de ellos. A un escritor o un científico quieres como exprimirlo. Quieres que el científico esté todo el día inventando curas a enfermedades o inventos nuevos. Quieres que esté todo el día ocupado, no lo quieres ocioso. Entonces, si una persona tiene esas habilidades, ¿por qué la quieres ociosa? Déjalo que haga lo que sabe hacer bien. Es que no acabo de entender dónde está el mal de todo eso. Girando un poco al tema, aunque siga en el término económico, ¿qué te parece el rearme que quiere de Estados Unidos el incrementar el presupuesto en defensa al 5%? Bien, podemos discutirlo, pero 5% ¿para qué? Rearme porque sí. A ver, yo entiendo que Estados Unidos estará feliz porque Estados Unidos quiere reducir su gasto militar, pero no quiere que sus empresas militares sufran. Entonces quiere que sean los europeos que le compren las armas a los Estados Unidos. En vez de comprárselas el gobierno americano, que sean los europeos que se la compren. Yo entiendo que la lógica va por ahí. Pero antes de comprar armas hay que decir primero quién es el enemigo. ¿Vale? ¿Y qué armas hacen falta para ese enemigo? En el caso de que el enemigo sea ese. Y cómo hay que gastarlos, etcétera, y por qué el 5, el 7, el 2, etcétera. Vamos a ver, si el enemigo es como piensan muchos, de forma subliminal o a veces explícita, que son los rusos, ¿vale? Europa ya gasta mucho más en armas, la Europa occidental ya gasta mucho más que gastan los rusos en armas. Yo no entiendo, es como un país de 140, 150 millones de habitantes le mete miedo a una potencia de 500 millones que gasta mucho más que armas y que tiene un PIB varias veces, algo así como 10 veces superior. Estoy hablando de memoria, igual no exactamente la cifra. No sé por qué. Normalmente quien tiene que tener miedo es el ruso, no el europeo. Es que, de hecho, fue al revés. Casi siempre fueron los europeos que atacaron a los rusos. Desde Napoleón, Hitler, siempre normalmente la idea es atacar a los rusos. Y porque es un país más pequeño en población y en todo. Entonces no entiendo yo por qué un país relativamente pequeño mete tanto miedo que hay que gastar fortunas enormes en defenderse de él. Digo, hay que explicármelo. Yo soy muy zoquete, entonces me gusta que me expliquen esas cosas. Como ya gastando más no podemos hacerle frente a semejante terrorífico bicho, ¿no? Claro, Si es por armas nucleares, Europa también las tiene, ¿eh? O que las fabriquen, que son más baratas de hacer que esas cosas y ya está. Tanto miedo le tiene, en vez de gastar en armamento convencional. Digo yo, no sé, que yo no soy experto en guerras ni nada así por el estilo. Digo, que me expliquen cómo ya gastando mucho más, teniendo mucho más potencial industrial, mucho más potencial económico, un país así te mete miedo. y sin entrar en el tema de si mete miedo o no, también ¿qué te parece que se relacione que si tú inviertes más en esto, tienes que directamente también quitar de sanidad, educación? ¿Esto es así o no es así? Sí, salvo que lo hagas con inflación, que me temo que es lo que quieren hacer. Pero sí, sí. Sanidad, educación, lo que sea. Si tú que gastas 5%, el 5% del PIB es una borrada, ¿eh? Sí, sí. Es una cantidad muy grande de dinero, si no es una cantidad pequeña, es muy grande. Si tú quieres hacer eso, o bien te lo financia la Unión Europea creando inflación, que también sería otra vez lo mismo, subir precios y cosas por el estilo, o bien sería pues recortando de otros gastos, claro. Que puede ser. Normalmente, ¿de dónde recortaría? Pues normalmente solo puede recortar donde más se gasta. ¿Y dónde más se gasta en España? En pensiones y en sanidad y en educación, que es donde más se gasta. Dice, pero aunque recortaras, yo que sé, todo lo que gastas en cultura, no da para eso.
Dejarías a cero la cultura y seguirías sin llegar. Tienes que recortar donde hay posibilidad de recorte. Si no, no vale de nada el recorte. Pero, claro, normalmente entiendo yo que tendría que sufrir alguna partida de esas. Claro, y lo dicen todos los economistas, ¿eh? No lo digo yo solo. O si no lo pagas con subidas de precios, que viene a ser lo mismo. Pero yo creo que el daño económico aún es mayor con la inflación que con estas subidas de impuestos, con estos recortes. Aunque parece que no. Mencionaste las pensiones, cómo hacerlo sostenible a largo plazo si no crece el número de trabajadores para cotizar la seguridad social y cómo también el elevar el cobro mensual que tienen. Claro, cómo sostenerlo a largo plazo, porque ya vemos a Francia, por ejemplo, los problemas que le conlleva el reducir o alargar el año de jubilación y demás. A ver, estamos simplificando mucho, ¿entiendes? ¿No? Sí, 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 lo entiendo. No son preguntas que se respondan en 5 minutos. Correcto. Primero, saber cómo se hace, si sabe cómo se hace. Hay el esquema Feldstein, hay varios modelos de hacer una transición de un modelo de pensiones de reparto a un sistema de capitalización. ¿Qué pasa? Es políticamente inasumible para un gobierno a corto plazo, porque implica hacer pagar a las generaciones actuales trabajadoras como el doble. Uno, para mantener las pensiones de lo que ya están cobrando y dos, para pagar su propia pensión de capitalización. Porque claro, el sistema actual de reparto, que no lo hay en todo el mundo, lo hay en algunos países, pero en España está entre ellos, es un esquema que depende mucho de la demografía. Es decir, estaba pensado de cuando a lo mejor había 6 trabajadores por cada pensionista, o 8 trabajadores por cada pensionista. O sea, había muchísimos jóvenes y relativamente pocos jubilados y aún así cuya supervivencia es relativamente poca. Cuando aparece el sistema de pensión, la supervivencia eran 5 años. Es decir, una persona pasaba 5 años cobrando una pensión. Porque la mortalidad, o sea, la esperanza de vida era mucho menor. Pero hoy en día un jubilado pasa 20 años cobrando una pensión. Una pensión que en algunos casos es ya próxima al salario medio. También. O sea, que en muchos casos cobra más el pensionista que el que está trabajando. Claro, eso es muy difícil de sostener, sobre todo si cada vez hay menos jóvenes y cada vez hay más mayores. Cuidado. O sea, que 20 millones de personas tienen que mantener a cada vez, o sea, cada vez menos jóvenes tienen que pagar las pensiones a cada vez más pensionistas. Cuidado, no solo las pensiones, la sanidad también es de reparto. Es decir, a personas cada vez cobran más, que duran más tiempo y cada vez tienen más gastos sanitarios. Y cada vez hay menos personas pues, a financiar eso. La solución, pues, o los fríes de impuestos a los que trabajan, se habla de traer inmigrantes, pero suponiendo que los inmigrantes sea fácil de adaptar y sean inmigrantes pues, de alta cualificación que produzcan. Porque si no, menudo también negocio hacemos. Empezamos a traer trabajadores de baja cualificación, pues hacen falta un montón de ellos para mantener un pensionista moderno, Sí, con todas las sí. consecuencias que puede tener eso, que ya no entramos en ellas, ¿no? Que, pues, de corte cultural o corte social. Pero aún así y suponiendo también que el emigrante quiere venir aquí. Porque si yo me echo al mundo a trabajar, igual no me vengo a España que me fían impuestos. Me voy a otro sitio. Ya de marchar de mi casa, ya que más me da igual España que Alemania que otro sitio. Ya de ir voy a donde yo voy a ganar más. No me voy a quedar aquí. O sea, no sería tampoco un país especialmente atractivo, ni para el inmigrante de baja cualificación, ni probablemente para el inmigrante de alta cualificación. Entonces, y después, claro, otros hablan de la tecnología. La tecnología yo ahí discrepo mucho. La tecnología la tienes, pero si la puedes comprar. Evidentemente. Es decir, es que la tecnología va a resolver, sí, la tecnología resolverá los problemas, pero yo repito, veo en la televisión muchos países de África y los veo allí que van con un burro, con un buey, que no tienen, y porque no compran una furgoneta, digo yo, en vez de andar con ese burro. Y así llevan más carga y trabajan. No, pues no tenemos para comprarla, señor. Es decir, sí, la tecnología la hay, robots y todo tipo de cosas, ¿vale? Pero ¿y cuánto cuesta? ¿Podemos comprarla? Si destinamos buena parte del ahorro, lo destinamos a financiar gastos de consumo social, ¿con qué compramos la maquinaria nueva? Las empresas, ¿qué capital tienen o por lo menos para comprar de forma competitiva ese tipo de maquinarias o de instrumentos? ¿No? Mira un problema que puede parecer muy simple, pero en España hay un problema muy serio con la red eléctrica, no con la generación de energía, sino que el tendido eléctrico está tan anticuado que en muchos sitios ya está saturado. ¿Y por qué lo reparamos? Porque no lo reparamos porque no hay dinero, señor. Claro. Ujú.
estamos gastando en otras cosas. Y dice eso, dice otras infraestructuras, ¿eh? Yo lo leí porque lo estoy leyendo, que muchos se quejan que muchas industrias no se pueden instalar porque no tienen capacidad eléctrica, no de generación, o sea, sino de distribución. O sea, los cables no son capaces de llevar toda esa electricidad a los sitios, no hay capacidad de esos cables. Y lleva tiempo cambiarlo, y ese tipo de cosas nunca se piensa en ellas. No solo para crear máquinas nuevas, sino para mantener las que ya tienes. Eso, pues a los austríacos nos gusta mucho hablar de capital y de estas cosas todas, de capital en el sentido de bienes de capital. Si eso no se cuida, pues mal vamos. Claro, entonces, ¿qué te parece también la inversión que se ha hecho en energías, por ejemplo, la fotovoltaica? ¿Qué te parece? ¿Sostenible? ¿No sostenible? No me parece. A mí, en general, yo desconfío de las inversiones que se hacen a fuerza de subvención. Usted ve un montón de, ahí en Zamora, ves un montón de tiendas, ¿no? Y no ves que se necesita subvención para abrirlas. Ves tiendas de comida, de estas así cadenas, ves tiendas de ropa, ves un montón de cosas, ¿no? Que un joven como tú pues anda en ellas. ¿Y quién le hace falta que el gobierno les ponga una subvención a tal, tal, todo, o se venden solas? Se ven solas algunas. Por eso, porque, entonces, si no es rentable, si es tan rentable, ¿para qué hace falta que subvenciones todo este tipo de parques? Es más, cuando quitas las subvenciones a las fotovoltaicas o a las eólicas, parece que el sector cae. Entonces, ¿qué sector es este? Es un sector artificialmente creado con estas ideas del cambio climático, etcétera, y creas una energía que tiene un montón de problemas y que al final acaban creciendo el mix energético. Porque al ser energías inestables, no solo tienes que crear verde, energías eólicas o energías solares, que son una maravilla. Nadie dice que no, mira que puedes del sol y del viento sacar energía. El problema es que al ser intermitente, es decir, que hay veces que no hay viento, hay veces que no hay sol, necesitas tener duplicado el sistema con energía de respaldo. Ujú. Entonces, claro, tienes que tener dos sistemas, no uno. Pues un carez tienes que tener unos señores allí en la planta de gas esperando a que haga esto para que le modulen el gas o las hidroeléctricas o las nucleares. Necesitas tener un respaldo. Y tienes que tener allí a esa gente todo el día esperando, pues no hay viento, encender, darle gas vosotros. No, bueno, entiendo que será así, tú también diciendo una barbaridad, pero entiendo que es algo así, que tienes que tener unas personas listas, preparadas para que cuando falte la energía eólica o solar, pues que venga de repente. Mira que, por ejemplo, con que vengan unas nubes de repente, la energía fotovoltaica en una zona cae brutalmente. Sí. Y eso se puede prever, o tienes que tener a alguien allí todo el día atento a que pase eso para contrarrestar esa caída con un incremento, por ejemplo, en la generación de gas o de otro tipo de energía creada con gas, con ciclos combinados, o creada con otro tipo de energías. Claro, al final que quisiste crear una cosa muy verde, pero esta cosa muy verde de momento no puede hacerse totalmente verde. Pues claro, son energías que a la gente le gusta mucho, que se venden mucho y que se hacen a fuerza de subvención. Después, claro, cuando fue la crisis anterior, dejaron de pagarse las subvenciones y muchos se quejaron. Y esta vez puede pasar lo mismo, que tú tienes esto y al final, claro, es que se abandona este modelo porque no es rentable. Y te da una energía muy cara y te hace que no seas competitivo. En Alemania, de tanto verde que fueron, ahora están quemando carbón, que es lo más sucio que hay. Porque eran tan verdes, anularon todo lo que tenían y ahora se dan cuenta que necesitan energía porque no tienen el gas de Ucrania o el gas ruso. Entonces ahora tienen que volver al carbón. Pero claro, menudo negocio hiciste, porque se tan verde aún hiciste una regresión, aún volviste para lo que estaba antes. Menudas ideas de los planificadores de la Unión Europea. Entonces, del coche eléctrico, no sé yo si tú eres muy partidario con esto que me cuentas. Yo no soy ni partidario ni contrario, soy partidario, no, soy contrario que se fuerce. Que además es otro ejemplo de planificación centralizada, que tú pones un plazo, el 2030, 2000 tal, y descoordinas todo el proceso productivo. Porque al final, claro, tú tienes unas plantas de coches de combustión que son de las mejores del mundo. Tienen los mejores motores de combustión del mundo. De repente dice que eso no vale para nada. Pero cuidado, tus ingenieros, tus trabajadores, tus fábricas están diseñadas para fabricar esos motores. No están diseñadas para fabricar baterías ni motores eléctricos. Entonces, ¿quién se hace con el mercado? China. Primero que te expulsan del mercado. Segundo,
es un sistema que no se puede forzar digamos, hasta que ni siquiera forzar, no se sabe si está maduro. ¿No? Habrá que probar a ver si funciona, cómo se solucionan determinados problemas de recarga, cómo se solucionan determinados problemas de autonomía. Muchas personas a lo mejor el coche eléctrico no le acaba de gustar, no solo por el precio, sino que no tiene por qué acabar de convencer ese modelo, porque tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes muy grandes. Entonces, por ejemplo, el tiempo de recarga. Ya una gasolinera normal, se fija, que tarda 2 minutos o 3 en cargar en colas a veces. Imagina que cada electrolinera tarda 15 minutos. Haga la suma y verá cuánto hay que esperar muchas veces. Es decir, porque el coche eléctrico puede matar al coche eléctrico. Es decir, el coche eléctrico funciona bien porque de momento son unas pocas personas que lo usan. Si todo el mundo lo tiene, ya puede haber problemas de sobrecarga de red por la noche, puede haber problemas. ¿Qué pasa si hay un apagón? ¿No? Quiero decir que no nos podemos. En el apagón aún funcionó porque había muchos coches de combustión, ambulancias y cosas que funcionaban normalmente. Incluso así el combustible se puede sacar fácilmente. Pero ¿qué pasa en caso de que haya un apagón generalizado y nos queden los coches sin electricidad y empiecen a quedarse uno tras otro en la carretera? ¿Qué haríamos en ese caso? Complicado. Complicado, ¿no? O una operación salida con millones de coches saliendo a la vez. ¿Y cómo los cargas todos? O sea, de momento no está bien porque hay relativamente pocos. Pues digo, deja probar las cosas, deja que se adapte el parque poco a poco, porque los procesos de transición energética, los procesos de transición técnica, llevan algún tiempo y requieren de una adaptación y requiere de coordinación. O sea, tienes que fabricar coches eléctricos, pero tienes que al mismo tiempo tu generación de electricidad y tu distribución de electricidad tienen que estar adecuadas a la nueva demanda de coches eléctricos. Mm. A lo mejor tú dices, no, solo hago coches eléctricos, pero si no cambias el resto, mal vamos. ¿No? Tienes que tener repuestos, tienes que tener, por ejemplo, mecánicos o especializados en ese tipo de motores. Pero se va quedando poco a poco. Tú piensas que la transición al coche normal llevó varios decenios. Hubo que formar mucha gente, hubo que hacer carreteras, una logística de hidrocarburos, una logística de gasolineras, repuestos, fábricas de recambio, todo este tipo de cosas. Es lo que tenemos ahora. Y tenemos una cosa que es maravillosa, que es un motor probado, un motor que funciona de maravilla, que son los motores de combustión, que son seguramente mejores que nunca y contaminan menos que nunca en su historia. Bueno, pues se emperraron en esto. Bueno, pues a ver si son capaces de hacerlo. Pero no estoy en contra del coche eléctrico per se, estoy en contra de que se fuerce el coche eléctrico con multas, zonas de bajas emisiones o normas así de esas estúpidas. Deja que si tan superior es, todos pasamos del teléfono de ruedo, de teclas, no sé si lo he visto alguna vez, Sí, pero al teléfono móvil, falta alguna orden de la Unión Europea. no. O la gente cambiamos al teléfono móvil porque lo veíamos mejor que lo que había antes. Si el coche eléctrico es tan bueno, ¿por qué no se impone solo? Y es necesaria tanto multa, subvención y cosas por el estilo. Yo digo, aquí algo me falla también, pero no es que sea en contrario del coche eléctrico. Cuando se pasó del coche de caballos al camión, tampoco nadie dio la orden. Dijo, a partir de 2030 solo puede haber camiones. No, la gente vio que aquel nuevo trasto llevaba más carga, era más rápido, etcétera, tenía una serie de ventajas que no tenía el coche de caballos. Entonces, se cambió. Pero no hizo falta orden ninguna, porque se veía como mejor. Si la gente no quiere aceptar este tipo de coches, ¿por qué crees que es? Por, porque lo mismo no les convence. Además, es que es muy caro. Además de eso, es que es muy caro. A ver, los teléfonos móviles eran muy caros también, pero se veía como que Sí, era algo mejor que lo que había antes. correcto. Mm. ¿Vale? Al principio lo empezaron comprando los ricos y después se fue baratando. Pero la gente veía aquello como mejor. Mm. Pero ¿por qué no pasa lo mismo con el coche? Porque la gente no lo ve como mejor. Aparte, eso de momento está circunscrito a algunos países. En Estados Unidos están abandonando todo eso. Y cuanto más países abandonan eso, la escala de producción se disminuye y probablemente el abaratamiento sea menos rápido. Pero de repente mercados enteros deciden no adoptar este sistema. Pues no lo Mm. sé. Yo no tengo nada en contra del coche eléctrico. Oh, bendito sean todas las innovaciones. Pero ¿por qué hay que forzarlas? Si hay que forzarlas es que la gente no las percibe necesariamente como mejores. Y eso es lo que me da a mí que sospechar. Es lo Bueno, que dice, Miguel, pues no, sí, coche, gente que me gusta mucho. A mí no me convence especialmente. Pero bueno, yo no soy un mecánico ni nada así por el estilo. Yo sé que con mi motor de gasolina hago 500 kilómetros sin moverme. O 600. El otro no lo sé. Depende de si hace calor o frío, depende de
de la logística. Y sé que puede hacerlo sin parar, además. Sin parar. Se para por otro tipo de cosas, pero no es necesario que pares a cargar. O coges tú el momento que te conviene más parar. Pero bueno, son debates de otro estilo que tampoco es exactamente mi tema, ¿no? Te digo que yo, a mí lo que, repito, lo que me hace sospechar es porque hay que forzarlos que no, la gente no lo quiere de primeras, o no lo ve tan mejor como decían. Bueno, Miguel, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, quedó Si muy no, interesante. pues nada, reitero las gracias. Ha sido un placer charlar contigo y desearte mucha suerte y feliz Navidad. Venga, igualmente, feliz Navidad, que Dios te bendiga.